Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este curso de ética que forma parte del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Primeramente quiero hacer un señalamiento. La ética es una materia nueva para ustedes, entonces cabe hacer alguna definición que permita entender cuál es el objeto de estudio de esta materia. La ética podríamos considerarla como una reflexión, una teoría, algunos señalamientos en torno a lo que conocemos como la moral. Entonces, la ética es el estudio, la reflexión sobre la moral. Cabría entonces explicar qué es la moral. La moral, en primer lugar, podemos definirla como una norma, pero es una norma muy característica, que en principio podemos diferenciarla de otro tipo de norma, la norma jurídica. La norma jurídica es algo que está escrito, un normativo que está escrito en una ley, en un código, en una constitución, en un reglamento, y si no acatamos esta norma, nos exponemos a ser sancionados. En el caso de la norma moral, esto no sucede así. La norma moral no está escrita, ni siquiera necesariamente recibimos una sanción si no la respetamos. Voy a poner un ejemplo. La norma moral se caracteriza porque puede ser acatada o no, y esto va a depender del contexto histórico. Por ejemplo, la norma moral cambia su forma de ser valorada dependiendo del momento histórico. Lo que en un momento de la historia es moralmente aceptable puede no serlo en otra época. Y asimismo, la norma moral también es valorada de diferente manera dependiendo del espacio y del tiempo. Por ejemplo, tenemos una película que nos sirve muy bien para desarrollar este tema. Se llama Como agua para chocolate. Algunos de ustedes ya deben haberla conocido. Entre las diversas temáticas que se manejan en esta película, hay una que me parece muy interesante. A principio del siglo XX, del siglo pasado, en nuestro país se acostumbraba que el hijo más joven o la hija más joven no podía casarse hasta que murieran los padres. Obviamente eran otras circunstancias, la promesa de vida no era tan grande, no había pensiones, no había lugares en donde se podían cuidar a los ancianos. Entonces la única manera de garantizar la existencia hasta los últimos días de una persona era esta forma, ¿no? Que el hijo mayor no se casara. Obviamente para el hijo esto era una adversidad, pero también tenía sus beneficios, porque el hijo acababa quedándose con la casa y las propiedades de los padres. Bueno, en esta película el personaje, una mujer, no acata este normativo y se va. Entonces es mal vista. El maestro, el padre, los familiares consideran que es un acto inmoral. Pero pasa el tiempo. En la actualidad, si a un joven se le dice que no se va a poder casar hasta que fallezcan sus padres, creo que lo inmoral sería de quien quiera imponer esta conducta. Entonces, con esto podemos ver
que lo que en un tiempo era moralmente aceptable, hoy ya no lo es. Y asimismo, también la moral y su valoración cambian de lugar en lugar. Por ejemplo, en la preparatoria, si nosotros vamos por un pasillo y vemos a una pareja acariciándose, abrazándose, pues no lo vemos mal, simplemente seguimos nuestro camino. Bueno, claro, si uno de los involucrados en esta pasión amorosa es la novia o el novio de un amigo, pues inmediatamente vamos a contar lo que está sucediendo. Pero si no está involucrado ninguna persona conocida en esta relación, pues seguimos nuestro camino. Esto no es así en otros lugares. En este mismo momento, en un lugar de provincia, en un pequeño poblado de uno de esos estados muy conservadores de nuestro país, las cosas pueden ser diferentes. Por ejemplo, en Jalisco o en Puebla, ¿no? En un pequeño pueblito de estos estados, todos conocemos, ¿no? Está el Zocalito, está la presidencia municipal, está la iglesia, están los puestecitos de helados y las banquitas. Y si ahí hay una pareja apasionada, puede haber violencia. Si llega el padre o el hermano, pueden agredir al novio, porque esto es una inmoralidad. ¿Cómo estar deshonrando a su hermana o a su hija en un lugar público, en el centro del pueblo? Como podemos ver, entonces, la norma moral puede ser valorada de diferente manera dependiendo de el espacio y el tiempo. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, lo que pasa es que la norma moral está determinada socialmente. Y entonces cada uno de nosotros ha tenido una formación cultural muy específica. Por ejemplo, todos en la universidad tenemos una cultura similar. Sin embargo, tenemos una familia diferente. Y en cada familia nos pudieron haber inculcado formas muy diferentes de valorar la moral, formas no solamente diferentes de valorar la moral, sino también de comportamiento. Podemos ver diferentes programas de televisión, algunos pueden ir a la iglesia, otros no, y todos estos elementos van determinando nuestro comportamiento y con ello la moral. Entonces, tendríamos ya un primer señalamiento. La ética es el estudio de la moral y la moral puede ser valorada de diferente manera dependiendo del tiempo y del espacio. Pero podríamos también hacer una segunda aclaración, que esta determinación social de los individuos es muy fuerte. Es lo que determina fundamentalmente nuestro comportamiento. Esto no quiere decir que existan características innatas que van a determinar nuestra forma de actuar. Es decir, todos somos diferentes. Algunos somos más sensibles, otros somos más racionales, unos tenemos una vista aguda, otros podemos tener el oído no tan agudo. Somos diferentes. Sin embargo, estas diferencias innatas que vienen de nuestra genética no son determinantes en el mundo moderno.
En la sociedad nos determinan los diferentes contextos sociales. Vivimos en una sociedad muy diferenciada. Y esto hace que las condiciones innatas no sean tan determinantes. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos, por un lado, un niño que nace por cuestiones innatas, genéticas, nace con una sensibilidad y con todo un potencial para poder desarrollar una cultura musical, oído, sensibilidad, que le permitiría desarrollar esta cultura musical y aprender a tocar instrumentos, aprender a componer música, aprender a escuchar y diferenciar los diferentes géneros musicales. Pero si este niño con ese potencial nace en un ambiente adverso, digamos en un taller mecánico, es hijo del vigilante, ni siquiera de un mecánico, hijo del vigilante del taller. Su padre es alcohólico, golpeador, maltrata a la esposa, cansada de este maltrato, llega un microbusero a arreglar su carro y se va con él y abandona al hijo. Este hijo entonces va a crecer sin madre, con un padre que no lo va a cuidar, no va a ir a la escuela, nadie se va a preocupar por él y va a comer lo que de buena manera pueda obtener de los mecánicos del taller. Por otro lado, tenemos un niño que no nace con un potencial para desarrollar esta cultura musical, pero nace en condiciones favorables, con una familia con un potencial económico muy fuerte. Desde pequeño tiene su propia recámara, buena ropa, le compran un buen aparato para escuchar música, lo mandan a una escuela en donde aparte del programa de la SEP le dan materias sobre arte, le dan materias sobre pintura, sobre música. Y entonces este niño va a ser diferente. Entonces, como tiene un potencial económico, le pueden comprar un instrumento musical. Y si no le gusta la guitarra, pues le compran un piano, porque hay dinero. Puede ir a buenos conciertos. Entonces, con el paso del tiempo, este niño pues puede aprender a tocar un instrumento, aunque no tenga las condiciones innatas favorables. Y en cambio, el que nació en el taller con un potencial para la música, un potencial muy grande, no tiene las condiciones, entonces no va a desarrollar esta cultura. Con este ejemplo, creo que podemos ya tener definidos nuestras dos primeras definiciones, ¿no? La ética es el estudio de la moral, y la moral puede ser valorada de diferente manera dependiendo del tiempo y del espacio. Y asimismo, la moral como parte de una cultura está determinada por el contexto social. Y por esta razón, dependiendo del contexto social, así van a ser nuestros valores morales. Entonces, vamos a tomar nota de estas dos primeras definiciones para poder avanzar en nuestro curso de ética. Hasta este momento hemos explicado dos primeros puntos para avanzar en nuestro curso de ética. Primeramente, señalamos que la ética es el estudio de la moral, y en segundo lugar, señalamos que existe una determinación social del individuo. Ahora
para poder seguir avanzando en la explicación de cómo la moral se determina y se valora de diferente manera dependiendo del espacio y del lugar, abordaríamos el tercer punto, que es la determinación social del individuo. Vamos a imaginar que aquí tenemos la sociedad. Este cuadro es la sociedad. Y aquí está un individuo, una persona. Esta persona, que puede ser cualquiera de nosotros o cualquier persona que conocemos, está determinada por el contexto social, como ya lo explicamos anteriormente. Ahora, ¿por qué cada individuo tiene una formación diferente? Dijimos que es el contexto social lo que lo determina. Entonces, si nosotros señalamos que la sociedad no es una estructura anárquica o unitaria, sino que está conformada por diferentes estructuras. Son estructuras como la familia. Aquí únicamente voy a poner una letra. Más adelante, en texto, les voy a poner la lista de las principales estructuras sociales. Tenemos la familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, tenemos los partidos políticos, tenemos los centros comerciales, tenemos la unidad habitacional, y hay otros como los hospitales, las cárceles, pero vamos a señalar los más conocidos y los que más ejemplos nos pueden dar para explicar cómo está conformada la estructura de la sociedad, y esta diversidad de estructuras es lo que permite entender por qué cada individuo tiene una forma muy peculiar de ser. En cada una de estas estructuras nosotros nos desenvolvemos. Tenemos una vida familiar, una vida escolar, tenemos una cercanía con los medios de comunicación, algunos realizan prácticas relacionadas con la religión y la iglesia, está el partido político. Bien, entonces todas estas estructuras van a darnos una visión de la sociedad. Creo que es fácil entender que gran parte de nuestros valores y de nuestra forma de comportarnos, pues se nos ha inculcado en la familia. No se diga la escuela, ¿sí? Los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo es que esta estructura social nos determina? Bueno, pues es muy sencillo. En cada uno de estos lugares existen líderes de opinión. Por ejemplo, en la familia, el padre y la madre. Cuando éramos pequeños y teníamos algún problema, recurríamos a este líder de opinión en la familia. Oye, mamá, no entiendo por qué 4 más 3 son 7. Entonces la mamá nos pone 4 manzanas en la mesa y 3 peras. Y nos dice, a ver, cuenta las manzanas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4. Ahora cuenta las peras, ¿cuántas son? 1, 2, 3. Ahora cuenta todas las frutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi mamá es una persona muy sabia. Entonces hay un líder de opinión, y lo mismo sucede en la escuela. El maestro o a veces algún compañero que llama nuestra atención, pues influye en lo que nosotros pensamos. Los medios de comunicación, no se digan, ¿no? Si nosotros observamos, pues aquí en nuestros grupos de la Escuela Nacional Preparatoria
aunque hoy estemos teniendo una clase virtual, pues todos recordamos cómo cuando asistíamos a las instalaciones de la preparatoria, pues ahí veíamos cómo había personajes que se parecían mucho a las novelas, las películas, ¿sí? Nos tocó ver en algún momento a alguien que estaba muy influenciado por el fútbol, y lo veíamos en las canchas, como de repente anotaba un gol y salía corriendo como si fuera el Chicharito Hernández y se daba una marometa, ¿no? O a mí me tocó ver una vez en el pasillo que va de la intendencia a la dirección, dos chicas, ¿no? Que una de ellas estaba muy angustiada y decía: no sé, amiga, ¿qué voy a hacer? Esto no lo soporto. Y la otra se acerca y le dice: no te preocupes, amiga, para eso me tienes, yo te voy a ayudar. Y dice uno: bueno, ahí está la telenovela, ¿sí? Y lo mismo, ¿no?, con el partido político. Todos sabemos quién es el Peje y todos sabemos qué es Morena, todos sabemos quién es Calderón y todos sabemos qué partido se denomina el PAN, ¿sí? Y de igual manera, ¿no?, en la unidad habitacional, ahí aprendemos muchas cosas, hay líderes de opinión, ¿sí? Muchas veces hay cosas que no podemos aprender ni en la familia, ni en la escuela, y entonces en la unidad aprendemos esas cosas. Cómo combinar un traguito, no, mira, vamos al Oxxo y compramos una anforita de tonallita, no tenemos mucho dinero, una botella de Square, la mezclamos y tenemos satisfacción garantizada. Eso no lo aprendemos en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo aprendemos en la unidad habitacional. O la chica, ¿no?, que se queja de que no la dejan llegar tarde cuando van a las fiestas, ¿no? Oye, amiga, yo cómo te admiro, porque a ti sí te dan permiso, te tienen confianza. ¿Cómo le haces? No, pues yo lo que hago, que ya cuando es tarde y me tengo que regresar a casa, tomo el celular y les digo: oye, mamá, no voy a poder llegar temprano, me voy a quedar un rato porque, bueno, no te oigo, apaga el celular. Oye, ¿y no te regañan al otro día? Claro, me regañan, llego tarde, pero prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y así lo estuve haciendo hasta que ya se acostumbraron. Muy bien, como podemos ver, entonces esta estructura conformada por las diferentes instituciones, los diferentes aparatos, nos van determinando. Y esto permite explicar por qué somos tan diferentes unos de otros, por qué valoramos de diferente manera unos de otros, o por qué a veces somos tan parecidos unos de otros. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención, ¿no? Son hermanos y son tan diferentes. ¿Pero por qué? Si tuvieron la misma educación en la familia, ¿sí? Imaginemos un caso: dos hermanos que van a la primaria. El hermano mayor va en sexto año y el hermano menor en quinto. Entonces, el hermano mayor tiene una amiguita que vive cerca de la casa donde viven. Entonces, cuando tienen que hacer tareas, pues se reúnen, y a raíz de esta convivencia hay un enamoramiento. Y entonces el chico comienza a frecuentar esta familia. Y el otro chico más pequeño, de quinto año, también tiene una amiguita que vive cerca de su casa. Y va a tener una relación más íntima con esta chica, más allá de la relación que pueden tener los niños en la escuela. Entonces se vuelven vecinos, se frecuentan, van a jugar, van creciendo.
Pero resulta que la familia del chico de sexto año es una familia en donde el padre es narcotraficante. Y obviamente él se comporta muy bien en su vecindario, no quiere tener problemas, pero es narcotraficante, ¿no? Y la madre es una mujer que se dedica a la prostitución. Y también lo esconden. Pero al final de cuentas, la educación que le dan a la hija pues es diferente a la que podría tener la amiguita del niño que cursa el quinto año, el hermano pequeño, que los padres de su amiguita son devotos de una religión y todos los fines de semana van a la iglesia. Y obviamente el niño de quinto año, pues con tal de estar con su amiguita, pues los acompaña a la iglesia, salen de la iglesia y se compran una golosina y disfrutan, ¿no?, de este paseo semanal, ¿no?, que le proporciona esta familia. Y obviamente, pues con el paso del tiempo, pues un niño de quinto año, pues va a tener una influencia diferente. A lo mejor va a ser una persona muy religiosa y el otro pues a lo mejor va a dedicarse al narcomenudeo. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo es posible que siendo hermanos de una familia tan honorable, van a la misma escuela, están en la misma unidad habitacional y son tan diferentes? Bueno, pues ahí hubo un factor. Pienso que este ejemplo nos puede explicar por qué entonces cada uno de nosotros valora de diferente manera la moral, dependiendo, como lo hemos estado repitiendo, dependiendo de la cultura que le ha proporcionado el contexto social. Y con esto, entonces, vamos a poder pasar a un cuarto punto, que sería las formas de valoración. Bien, aquí para iniciar nuestro cuarto punto, cabría preguntar, a ver, ya quedó claro que cada uno va a valorar de diferente manera una norma moral. Para el niño religioso, ¿no?, tal vez mentir sea un pecado y considera que mentir no es bueno. El otro niño que se dedica al narcomenudeo, obviamente mentir no es algo malo, sino al contrario, es algo bueno. Oye, pero me puede hacer daño lo que tú me vendes. No, no, al contrario, te va a hacer mucho bien, te vas a volver inteligente, vas a sacar muy buenas calificaciones, te vas a volver popular. Mentir es parte de su cultura. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vamos nosotros a valorar? ¿Cómo vamos nosotros a saber qué normas son las que debemos seguir y cuáles no? Aquí hay un problema, porque cada uno considera que lo que ha aprendido, lo que es su cultura, es lo correcto. Bien, con esto entonces damos pie para iniciar nuestro cuarto punto. ¿Cómo vamos a valorar las normas morales?